Gracias por acompañarnos, no se despeguen. En breve empezamos. ¿Mande? No, le hablo a los que ya nos están viendo. Ah. En breve comenzamos, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por acompañarnos y sean bienvenidos a un episodio más de Política en 18, el espacio de divulgación política nacional e internacional. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante sobre la mesa, y por si fuera poco tenemos un invitado de lujo que nos acompañará desde Francia, para platicar de primera mano lo que en breve le contextualizaremos. Para esta dinámica, nuestra querida amiga Dulce Romo fungirá como traductora entre Ramón, yo y ustedes, por lo que yo lanzaré las preguntas en español y Dulce me ayudará a traducirlas, así como también su respuesta. Ramón es filósofo, compositor, escritor, crítico, profesor y artista. Ramón, thank you so much for joining us tonight. Thank you. Thank you for inviting me. Hola. Encantado. Dulce, Dulce, te agradezco mucho por estar aquí. Tu micrófono está apagado. Ok. Bueno, vamos a contextualizar. Este martes se aprobó en la Asamblea Nacional de Francia la Ley de Seguridad Global, que entre sus artículos incluye uno muy polémico, ya que difundir por cualquier medio, con el fin de causar daños físicos o psicológicos, la imagen del rostro o cualquier otro elemento de identificación de un funcionario de la policía o de un miembro de la Gendarmería Nacional, cuando actúe en el marco de una operación policial, será un delito. Y las sanciones serán de 1 año de cárcel y 45.000 euros en multa, lo que, por supuesto, desató las manifestaciones de la gente, sobre todo porque en los últimos tiempos la policía ha sido brutal en su actuar en Francia. Esta ley es impulsada por sindicatos de policía y por grupos de extrema derecha, a los cuales el presidente de Francia, Manuel Macron, quiere mantener felices de cara a las elecciones. La ley es supuestamente para proteger a los policías debido a que algunos han sido víctimas de amenazas. Asociaciones para la libertad de expresión y demás sectores de la población denuncian esto como una coartación a la libertad de expresión. Hoy
Hubo grandes manifestaciones en ciudades de Francia, precisamente para seguir protestando contra esta ley, mientras que la policía respondió con cañones de agua y detenciones. Dulce, tienes el Además, micrófono apagado. también se comenzaron a ver los Tienes estragos. el micrófono apagado. Además, también se comenzaron a ver los estragos y lo peligroso de esta ley, cuando a diversos reporteros, identificados como tal, se les intentó prohibir grabar a los policías. Ante las inmensas multitudes que salieron a las calles, el presidente Macron dijo que el texto sería reescrito por una comisión independiente. Pero esta historia no terminará aquí, pues el Senado del país debe discutir esto en enero. Sin más que decir, empecemos la breve entrevista con Ramón. Ramón, ¿qué está pasando en Francia con esta nueva ley? Ramon, qu'est-ce qu'il s'est passé en France avec la loi de sécurité globale? Ah, comme je savais bien, est-ce qu'il y a la loi, oui, selon l'article 24, oui. En fait, ça c'est le gouvernement a La dit, ley del artículo 24. cet article c'est pour la protection de la force, de la force biblique, oui. C'est-à-dire, c'est pour les policiers, oui. Parce que le gouvernement pense que la force publique est menacée par exemple, le terrorisme ou les crimes comme ça, oui. Et euh, ça c'est la loi contre tournage, oui, et la photographie des polices, la police, et en même temps c'est contre, oui, soi-disant la diffusion malveillante de l'image de la police. Donc, dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale, la loi est passée, oui. Et après, euh, il y avait beaucoup de manifestations contre la loi. Oui. Bueno, acaba de decir en general de que trata la ley de protección global, que trata sobre no poder firmar a la seguridad, o sea, los policías, la gendarmería. También nos platicó que esta ley ya fue aprobada, sin embargo, hay muchas protestas ya que no están de acuerdo la mayoría de la ciudadanía. Ok. Muchos consideran que esta ley está escrita de manera imprecisa, tanto para Beaucoup de los que la personnes, promueven, tanto para los que la promueven como para los que se ven afectados. beaucoup de personnes considèrent que cette loi est formulée de manière imprécise, à la fois pour ceux qui en font promotion, pour ceux qui en sont affectés. Euh, Comme vous savez bien, il y a aujourd'hui, ces jours-ci, il y a beaucoup de problèmes dans la force publique. Par exemple, comme vous savez bien, en France, il y a beaucoup de terrorisme, oui, et aussi, par exemple, la menace, oui, soi-disant islamique comme ça, oui. Donc, et en plus, il y a la situation de Covid-19. Donc, je pense que le gouvernement veut utiliser cette situation pour grandir et renforcer la force publique de la police. Euh, mais vous savez bien, ça c'est aussi la loi contre la liberté d'expression, la liberté de presse. Donc, il y a un grand conflit entre le peuple et le gouvernement et les journalistes et la police, comme ça. Donc, je pense que c'est pour le gouvernement et surtout pour le renforcement du gouvernement, oui, contre le peuple, contre la liberté des citoyens. Que ya de por sí, bueno, nos habla Ramón de por sí ya hay problemas en Francia con la policía, que el
piensa que es una ley contra la libertad de expresión, contra la libre prensa, y que de por sí también hay problemas con el Estado musulmán y que han estado aprovechando como todo el contexto para justo llegar hasta la ley. Et quelle est ton opinion à cet égard et sur la loi? Pardon, c'est mon opinion, oui, sur la Oui. loi. Ok, d'accord. En fait, je pense qu'il y a un élément paradoxal, oui, ironique. Pourquoi? Parce que, par exemple, la loi ou la politique contre le terrorisme, par exemple, oui. Par exemple, vous vous rappelez d'attentats de Charlie Hebdo, par exemple, oui. Il y a beaucoup de terrorisme, soi-disant islamique ou fondamentaliste, euh, contre la société occidentale et française comme ça, oui. Donc, le gouvernement et la police, oui, s'inquiètent de la situation de terrorisme. Donc, je pense que c'est devenu une bonne raison, oui, pour la loi, pour la renforcement de la force policière, oui. Mais je pense que il y a un paradoxe. Pourquoi? Parce que contre le terrorisme islamique, oui, le gouvernement et les Français, oui, les Français, soi-disant, pensent que la liberté d'expression, c'est le plus important, par exemple, oui. Par exemple, la liberté d'expression pour s'attirer l'islamisme ou fondamentalisme. Oui, ça c'est le problème de liberté d'expression. Mais en même temps, euh, contre la diffusion ou l'usage malveillant de l'image de la police, oui, le gouvernement ne pense que ça c'est la liberté d'expression. Donc, je pense qu'entre les deux, il y a un conflit, il y a un paradoxe. Donc, je suis pour les journalistes et les militants contre la loi, oui. Bueno, él nos habla ahora de que esto también se hace por los problemas que hay con el Estado Islámico, con el terrorismo, que también se hace para proteger a los policías, no solamente por la ciudadanía, para proteger a los que nos protegen, pero que aún así hay problemas con esto. Me gustaría que me dejaran traducir un poco antes de que siga hablando para que no se pierda tanto contenido. Je disais à Daniel que je vais traduire, puis un peu de Charles. Tu diras quelque chose et je vais traduire et tu vas proseguir. D'accord, ok. Veía algunos videos de las protestas, algunas personas lo hacían de manera pacífica, mientras otras rompían y quemaban cosas. En general, J'ai vu quelques vidéos sur la manifestation. Certaines personnes l'ont fait pacifiquement, tandis que d'autres ont cassé et brûlé des choses. En général, ¿cómo han sido las manifestaciones de los ciudadanos? quand se sont déroulées les manifestations des citoyens? Je pense que vous avez vu aussi beaucoup de vidéos de, par exemple, au début de cette année, la manifestation de Gilets jaunes et la grève générale, la grève de transport, par exemple, oui. Donc, Dice je pense, oui, ok, allez-y. que él también ha visto varios videos, que él ha visto ciertos videos también sobre el transporte y lo que ha pasado sobre esto. Ok, Okay. je pense que ça c'est la tradition de la manifestation française. Pourquoi? Parce que je pense que c'est inévitable de comment de la violence, oui, la violence. Ok, la violence n'est pas nécessaire, mais
la violence dans les manifestations, par exemple, de conflits entre les militants et la police, c'est inévitable. Donc, ok, bien sûr, la violence de la manifestation, c'est pas le but, c'est pas l'objectif de la manifestation. Ok, oui, euh, on peut et on aime maintenir la manifestation pacifiquement, oui, mais parfois c'est très dur. Donc, je pense que c'est juste un effet, oui, autre effet de la manifestation, oui. Donc, c'est juste une surface, oui, un phénomène de la manifestation, mais c'est pas son centre, oui, je pense. Que él piensa que es un poco de la tradición de las manifestaciones francesas, el uso de justamente la violencia, romper, quemar cosas, que la violencia no es necesaria, pero que sí es parte de las manifestaciones, que de que la policía y los ciudadanos están envueltos en esto y que pues es parte, algo reitera que la violencia. ¿Crees que nos pudieras repetir, Dulce? Es que te trabaste un poco. A partir de las manifestaciones o él cree que la violencia. Aún así no es necesaria. O sea, es parte de la cultura, la manifestación en Francia, pero no es necesaria la violencia. Ok. ¿Qué tanta difusión le han dado los medios de comunicación franceses a las protestas? Quelle diffusion ou publicité les médias français ont-ils donné aux manifestations? Ça dépend des médias, ça dépend des presse, je pense, oui. Mais en général, les médias pensent qu'il y a beaucoup de problèmes de la politique économique et politique dans le gouvernement de Macron, oui. Donc, oui, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de conflits, mais je pense qu'en principe, oui, les médias sont pour la manifestation. Pourquoi? Parce que les médias est, oui, bien sûr, c'est composé des journalistes. Et pour les journalistes, le problème de la liberté d'expression, liberté de tourner, de filmer, oui. Par exemple, les violences policières, oui. C'est très, très important, oui, pour l'information, pour offrir l'information aux citoyens, oui, pour mieux critiquer la situation politique. Donc, je pense qu'en général, les médias est pour la manifestation. Que el medio, la prensa piensa que hay muchos problemas, porque también se componen pues por journalistas, por, mm, por reporteros y por personas que están involucradas en la libertad de expresión. Así que hay bastante difusión por los medios, que saben que hay problemas con el gobierno de Emmanuel Macron y que lo difunden. Et en plus, comme ça vient, il y a beaucoup de violences policières racistes, en fait. Oui, c'est juste aussi. Par exemple, aux États-Unis, il y a le meurtre, en fait. Oui, la violence policière contre George Floyd. Et en France aussi, il y a la violence policière qui a tué Adamo Traoré. Oui, Adamo Traoré. Donc, à cause de cette affaire, oui, de Adamo, il y avait beaucoup de manifestations, il y a grandes manifestations contre la violence policière. Que también hay mucho racismo instado por los policías, como en los Estados Unidos, y que eso también se representa en los medios. ¿Qué tanto ruido causó las manifestaciones de hoy? Combien de bruit a provoqué les manifestations d'aujourd'hui? Pas exactement, mais par exemple,
Par exemple, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, oui. En français, hier, oui. Il y avait une grande manifestation contre la loi, oui, contre la loi et de cette sécurité globale et contre article 24 et en général contre la violence policière raciste. Ça c'était la place de la République et cette place c'est très très connu pour la manifestation, oui. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, il y avait déjà beaucoup de manifestations et il y aura aussi beaucoup de manifestations contre la loi. Pourquoi? Parce que le ministère intérieur et l'Assemblée nationale euh, a refusé de modifier le texte de la loi. Oui. Que efectivamente hubo y ayer también varias manifestaciones, que ya ha habido varias manifestaciones, que fue todo en la Plaza de la República, un lugar donde usualmente hay manifestaciones, pero que sí han dado resultado, ya que se dio a cambiar la redacción de la ley. ¿Qué sigue ahora en Francia, además de la reescritura de esta ley? Qu'il va-t-il se passer maintenant en France en dessous de la réécriture de cette loi? Écriture cette loi. Oui. Que va-t-il passer maintenant en France en dessous de la réécriture de ces lois? Je pense que c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de ça reste beaucoup de comment de processus, oui, processus juridiques et parlementaires comme ça, oui. Par exemple, la loi est déjà passée, oui, dans l'Assemblée nationale, Parlement, mais il y a ça reste déjà le vote de Sénat. Et une autre chose, ça c'est il y a un mouvement, oui, il y a un mouvement juridique et politique. Pourquoi? Parce que cette loi, oui, cette loi de la sécurité globale, c'est a une possibilité d'être contre la Constitution. Pourquoi? Parce que selon la Constitution, il y a la liberté d'expression et donc filmer, photographier les comportements de la police. C'est exactement légal, oui, selon la Constitution. Donc, cette loi pour interdire cette photographie ou ce tournage de la violence policière, oui, sera contre la Constitution. Donc ça c'est une autre chose, un autre problème, et c'est très très important pour protéger la liberté de presse, je pense. Nos cuenta que efectivamente ya se aceptó que se volviera a redactar, sin embargo todavía queda mucho camino por recorrer, ya que a pesar de que la Asamblea Nacional la aprobó a que fuera nuevamente redactada, falta que se vote para saber qué procede y cómo es que va a seguir toda esta situación, la ley de seguridad global. Eh, ¿Crees que puede haber un punto intermedio para complacer a ambas partes, tanto como a los que piden la ley como para los que la rechazan? Daniel, ¿puedes repetir nuevamente tu pregunta, por favor? Sí. ¿Es que tu crois que... ¿Crees que alors, puede haber comment? un punto medio entre los que piden la ley y Un los que point la moyen rechazan? entre les affectés et les personnes qui la veulent. Les personnes qui veulent la loi, cette loi, Oui, la loi de sécurité globale.
Ah, ok, d'accord, ok. En quel Hmm, margin? je pense que moi personnellement, je ne connais personne. Je ne connais personne qui sont pour cette loi en fait. Oui, donc euh, autour de moi, oui, presque tout le monde est contre cette loi. Pourquoi? Parce que, ok, euh, je pense que cette période, oui, ces jours-ci, c'est comment dire, symbolique, oui, pour cette loi. Par exemple, euh, en France, oui, en France, comme vous, par exemple, oui, en France, il y a beaucoup de médias indépendants, oui, et militants, par exemple, comme Mediapart, oui, ou bien Loopside. Donc, ils essayent toujours, oui, euh, de montrer et de donner beaucoup d'informations sur la violence policière. Parce que ces jours-ci, il y avait beaucoup d'affaires. Par exemple, euh, il y a quelques jours, le musicien et ingénieur du studio de musique qui s'appelle Michel, oui, Michel, euh, euh, la violence policière très très sévère, oui, attaque Michel, oui. Pourquoi? Euh, parce qu'il a porté des masques, oui. C'était la raison. Donc les policiers a insulté, a utilisé un gros mot comme sale nègre, oui. Donc c'est très très raciste et il y a beaucoup de violence. Donc comme ça, oui, beaucoup de médias, beaucoup de presse indépendante essaient toujours de critiquer, montrer ce problème. Nous avons beaucoup d'interferencias, tenemos muchas interferencias, por lo que me costó un poco de trabajo captar toda la idea y lo que dijo. Mais Pour moi, ça marche. en Ok, general, dijo que hay que proporcionar información. ok. Je vais vous expliquer encore une fois, oui, in English. Uh, for example, in this period, oui, there are many cases of racism of the police. For example, a week ago, the police attacked one man called Michel. He's a musician and he's the owner of the music studio. But because of the reason, he did not wear the mask, so the police attacked him. But after that, the police lied that there were no problems. But thanks to a surveillance camera in the studio, we could see how it happened in the studio. So the police attacked him just because he did not wear the mask. And the media, the independent media, for example, like Mediapart or Loopsider, uh, showed us how it happened, really. So, because of the camera and because of the photo, because of the video of the telephone, we could know what it happened really in this situation. So it's very paradox. It's a paradox. It's a very ironical because the government wants to proceed this law for because the government thinks that the police is
menaced by the people or by the terrorism. But the thing is that it's the police, it's the very police that is menace to the society, because they are racist, and they do much violence unnecessary. So that's why if we didn't have this video or the camera, we couldn't know what had happened really. So that's why the for protecting the police, the government, ironically, we need much more cameras, much more surveillance on the police. And that's why many people are against this law, because this law will be a menace to the people, and it will be very good reason to oppress the people. So that's why. Básicamente, Ramón nos dice o nos cuenta o nos comenta de un caso que apenas hubo en Francia, donde, bueno, claramente el racismo es evidente, y apenas hace una semana a un hombre de color lo atacó la policía deliberadamente. Entonces, si no hubiera sido porque cerca o donde más bien él se encontraba había cámaras, la gente no podría haberse enterado de qué era lo que estaba, de qué fue lo que pasó con esta persona. Entonces dice que es algo irónico. Pero también nos comenta que otra de las cosas irónicas es que necesitan más cámaras. O sea, esta ley es precisamente para, de cierta forma, eh, ¿cómo decirlo? Frenar ese uso de cámaras para grabar a la policía, pero que también se necesitan. Y parte de lo que decía esta persona en un video, en una como tipo conferencia de prensa que dio, es que si él no hubiera, eso ya no lo dijo Ramón, yo lo vi en la conferencia que dio este sujeto, si esas cámaras no hubieran estado, la policía pudo haber dicho que él los intentó atacar o que él los atacó y que por eso lo tuvieron que disparar o algo así. Entonces, pues que realmente tener esas cámaras y tener como ese registro, sí es algo útil, o sea, es algo que sí debe de estar presente y que pues que esta ley es algo que evidentemente no está promoviendo. Dulce, le voy a repetir la pregunta en inglés porque creo que no la entendió muy bien. Eh, Ramón, do you think that can be a medium point that can satisfy the ones that approve this law and the ones that are against this law? Mhm. I think okay. The protection of the police is also a very important problem. So yes, we are not against this principle, but for protecting the police, we don't need this law. We don't need this law. So I think I think there will be another solution. For example, the content, the principal content of this law is punish the malicious use of the photos of the police. But I think it's unconstitutional. It's against the constitution, because it's the very basic right for the freedom of speech or the press. So I think it's there will be no negotiation between the people for and against this law. So I think if the government refuses to proceed this law,
I think there will be much more demonstration. So I think it's very, very difficult problem, but personally, I think the government can prepare the role for protecting the police from the violence, for example. And on the other side, I think we can change the text of this role for protecting the liberty of press, of expression, and at the same time protect the police. But it'll be very difficult, and if we don't find a solution, we don't find a point of negotiation, there will be a much more protest, I think. ¿Entendiste todo, Daniel? ¿Quieres dar tú el contexto? ¿Quieres que yo explique? No, si nos lo das, por fin. Él habló de que no es una ley negociable, que es de los derechos más básicos, la libertad de expresión, que se sabe que hay problemas con la policía. Sin embargo, nos platica también que la última parte que quieres explicar tú, yo no encuentro las palabras. No, bueno, si pudieras hacer el intento. O le pedimos que lo repita. Yo creo que sí. Pourriez-vous en dire autrefois, puisque vous avez dit dans la dernière ligne, dernier mot. Ah, d'accord, ok, oui. Ils partent. Ok, d'accord. Je pense que c'est très difficile de trouver une solution, mais il y a la ironie ou le paradoxe dans cette loi même. Pourquoi? Parce que, ok, c'est pour punir la diffusion, l'usage malveillante de l'image de la police. Mais le problème, c'est qui décide la critère, oui, de la diffusion de l'usage malveillante. Oui, ça c'est un problème. Oui. Pourquoi? Parce que on peut utiliser l'image de la police comme on veut, par exemple, oui, pour s'attirer, pour critiquer la violence injuste de la police, par exemple, oui. Et ça c'est très important dans la liberté d'expression de presse, oui. Et ça c'est la fonction très très importante de la presse aussi, oui, pour critiquer. Donc, je pense que moi personnellement, il doit y avoir beaucoup de manifestations. Pourquoi? Parce que cette période de pandémie, de Covid-19, c'est comment dire, c'est très très dur, c'est très très difficile d'organiser les manifestations. Et je pense que peut-être ça c'est ce que le gouvernement et l'Assemblée nationale veut, par exemple, oui, parce que c'est très très dur à organiser une manifestation. Mais c'est très principal, c'est basique, oui, pour la société démocratique, cette liberté d'expression. Donc, je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus de manifestations, oui, contre cette loi, parce que c'est crucial, oui, pour la liberté et pour la démocratie aussi. Nos habla de que él cree que es muy difícil encontrar una solución a esto y que entiende que las manifestaciones son difíciles de planear y llevan mucha estrategia detrás, pero que son importantes para poder expresar la opinión del pueblo. Ok, solo una última pregunta y Une dernière question.
¿Tú crees que la policía necesita protección? ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí. ¿Tú crees que la policía necesita protección? Okay. Eh, The police need protection. Yes. Okay. Uh, I think no, because for example, in comparison with the violence the police do to the people, the violence to the police, I think is it's a little. Uh, for example, of course, the police need the protection from the terrorism, from the danger, of course. And if they do the secret mission, for example, of course, they need the protection. They need the protection. And we don't have a right to take a picture or take a video because it's the mission and it's for the public good, for example. But except these cases, we are free to take a picture and take a testimony with a picture, with the videos, what it happens really. So basically, I think the police don't need the protection. On contrary, to the contrary, we need the protection from the police. Él piensa que sí, la policía necesita protección, pero al contrario de lo que podría pasar o podría parecer, nosotros necesitamos protección, necesitamos a la policía para que nos proteja. Sí, sí, sí. Bueno, también agregaba que a menos de que hubiera alguna misión especial o algo de que fuera para el bien público, solamente en esos casos, pues sí no se les podría o no tendrían el derecho de fotografiarlos o tener alguna evidencia, pero que por lo demás, él cree que es más lo que ellos hacen, lo que la policía le hace a las personas le pueden hacer a la policía, entonces que realmente no cree que necesiten esa protección tan especial. Menciona lo del terrorismo, que a lo mejor solamente sería por esta parte del terrorismo. Ramón, ¿algo más que quisieras agregar? Quelque chose pour dire un peu plus que tu veux dire? Désolé, il y a un peu d'interférence, de blocage, donc pouvez-vous répéter la question encore une fois? Est-ce que vous voulez en dire quelque autre chose avant de finir l'interview? Ah, d'accord, ok. Ah oui, ok. Euh, moi aussi, je suis très intéressé par la politique internationale et nationale, donc et je suis très intéressé par la politique, la situation politique en Amérique du Sud, par exemple. Oui, donc je pense qu'à travers ces débats ou cette interview, on peut avoir beaucoup d'occasions pour partager notre problème commun, par exemple, oui, politique, et j'espère qu'on peut chercher beaucoup de solutions ensemble pour résoudre, oui, notre problème commun politique. Nos cuenta que está bastante interesado en la política no solamente del país, sino también en la extranjera, y que le parece muy interesante saber acerca de esto, ya que compartiendo nuestros problemas podemos buscar juntos una solución. Ok. Bueno, Dulce, te agradezco mucho por haber intermediado entre Ramón y yo. Ramón, thank you so much for accepting the invitation and be here tonight. Thank you for inviting me. Gracias, gracias, gracias muchas. A continuación, vamos a dar paso a una discusión entre
parte de los panelistas de este programa, así que le pido que no se vaya y nos espere un breve minuto, por favor. Gracias por acompañarnos. Víctor, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo Daniel? estás, Víctor? ¿Qué tal? Bien, súper bien. ¿Tú? Qué También. bueno, todo bien. Bien, bien, bien. Pues como pudiste ver, estuvimos hablando un poco acerca de la ley de seguridad global que tuvo lugar en Francia y pues todo lo que ocurrió o que pasó detrás de ella. Ujú. Sí, ¿Qué estaba nos tienes que, escuchando. qué Sí, he nos tienes que escuchado. comentar? Estaba escuchando a Ramón y quiero empezar diciendo que Francia, quizás como los países francófonos, ¿no? Que tienen, que hay en África, que hay aquí en América, y en general estamos en una época donde ejercer la política y gobernar un país es muy difícil. Y es mucho más difícil gobernar Francia, porque lo tienen hasta en su himno nacional, en la marsellesa, ¿no? El tema de que ciudadanos levantados, ¿no? En armas y protestar contra, luchar contra la, o sea, la tiranía. Entonces, mencionaba Ramón que por historia Francia siempre ha tenido ese espíritu de protestar y de en muchas ocasiones protestar con violencia. Entonces, ¿de dónde viene eso? Viene desde la Revolución Francesa, ¿no? Y desde mucho tiempo atrás, cuando tenían que a la fuerza, ¿no? Y asustando al poder recibir los derechos que ellos estaban reclamando, ¿no? Pasó, por ejemplo, con la toma de Bastilla, tras el acontecimiento de María Antonieta, que les dijo, pues, si tienen hambre, ¿no? Y no hay pan, coman pasteles. Entonces eso molestó a la población y empezaron a tomar la Bastilla, a derrocar al rey, etcétera. Entonces, es algo natural en el sentido del hombre, del ciudadano, protestar por defender esos derechos que tanto quieren, ¿no? Que es más que todo derechos sobre derechos humanos, ¿no? Sobre el tema de la libertad de expresión, por ejemplo, y también le escuchaba que explicaba que los videos favorece tanto al ciudadano, ¿no? A las personas civiles como a los policías. Y yo estoy muy de acuerdo en esa parte con él porque te doy un caso, por ejemplo, si nos ponemos en las dos partes. Ahorita estamos viendo el tema del ciudadano, que el ciudadano no va a poder, digamos, alegar un hecho de violencia de parte de la policía si es que no nos permiten grabar a la gente policial, ¿no? A la gente de seguridad civil. Entonces, ahora hay que ponernos del lado de la policía. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa si yo soy policía y de pronto soy acribillado o soy tentado de un asesinato por parte de terroristas islámicos, por así decirlo? O simplemente de delincuentes que están armados. Entonces, yo me quiero defender, los disparo, etcétera, pero por temas de ponderación de derechos y un montón de temas, quizás me van a condenar. Entonces, no existen videos donde se pruebe que la persona, o sea, yo policía, iba a ser agredido brutalmente, ¿no? Por algún ciudadano o por algún grupo terrorista. Entonces, yo creo que los videos favorecen tanto a la policía como al ciudadano, tanto así que en los Estados Unidos, por ejemplo, los policías portan cámaras en su vehículo y en sus uniformes al momento de intervenir en actos delictivos, ¿no? Entonces, por ese tema yo estoy de acuerdo. Lo que quizás se debería plantear, ¿no? Porque no encontré una respuesta buscando un consenso entre ambas partes, ¿no? Pero yo he estado planteando unas ideas que, por ejemplo, se pueda controlar un poco más lo que es el estrangulamiento en el tema de los arrestos, por ejemplo, ¿no? Para esposar a los delincuentes, ¿no? Y sin embargo, este tema ha traído polémica también porque anteriormente ya los sindicatos policiales en Francia protestaron diciendo de que el gobierno los estaba usando como chivos expiatorios, por así decirlo, o en temor a las protestas de la ciudadanía, ¿no? Decía que sí, que iba a controlar más el tema del estrangulamiento, y la policía mencionaba, ¿no? Que la policía nunca está por encima de la ley, pero nunca debe quedar debajo de ella, en el sentido de que los policías, al momento de ellos sentirse suprimidos del derecho del estrangulamiento,
puede ocasionar también debilidad de parte de la policía francesa, entonces se sentirían desprotegidos. Entonces yo creo que ahí debería haber un control. Quizás se debería plantear el sentido del esposamiento por estrangulamiento cuando se trate, por ejemplo, de hechos graves, por ejemplo, en el sentido de que, digamos, están interviniendo un atentado terrorista, están interviniendo un robo a mano armada, ¿no? O están interviniendo, digamos, un asalto de banda criminal organizada. Entonces, ahí, solamente ahí se podría plantear el estrangulamiento. Entonces, en el tema, por ejemplo, del sujeto francés, el chico Michael Zegler, ¿no? El moreno. El problema fundamental que yo siento ahí es el tema del exceso policial, porque ahí sí hubo exceso policial. Entonces, yo creo que nadie pediría nada contra la policía si la policía, además del conocimiento de que ellos tienen mayor fuerza por armas y uniforme, se controlarían al momento de arrestar y razonarían un poco en el sentido de los excesos, no tendrían estos problemas. Porque ahí, más que todo, se acusa el tema número uno, ¿no? De la violencia que se ejerció, porque no era necesaria. Y número dos, el tema del racismo, por ejemplo. Porque este chico, Michael Zegler, denunció que mientras los policías lo golpeaban, o sea, y dentro de su estudio, o sea, ya era propiedad de esta persona, ¿no? Le insultaban, o sea, le decían términos racistas, etcétera. Entonces, desde ahí ya están empezando mal, ¿no? Entonces, quizás ahí lo correcto hubiera sido simplemente esposarlo y ya, ¿no? Pero no hay necesidad de golpear. Entonces, ¿cuándo podría golpear? Quizás la policía, ¿cómo te digo? Podría alegar que lo podría hacer cuando se trate quizás de legítima defensa. Entonces, si el ciudadano se muestra tranquilo y no ejerce violencia, el policía no debería por qué ejercer violencia, ¿no? Entonces, ese es el problema que yo vi, el tema de la violencia de la policía y el tema del racismo en especial con este ciudadano, ¿no? Y hay que analizar bien el tema del estrangulamiento para que se pueda usar solamente en ciertos casos, ¿no? No en casos, por ejemplo, como este joven que por no ponerse la mascarilla le querían multar, él se fue, según las fuentes noticiosas, a su oficina, la policía le siguió y aún así después, cuando la policía se retiró y no pudo arrestarlo, lanzaron bomba lacrimógena, etcétera. Entonces, los videos que estuvieron ahí sirvieron, ¿no?, para defender a esta persona. Bueno, Ramón, que sigue en la transmisión, pero ya no como parte de la misma con nosotros, nos comenta que, como dices bien, una de las posibles soluciones para el problema de la violencia policíaca, es forzar a la policía a tener ese deber como de tomar videos todo el tiempo, para que entonces no surgiera esta cuestión de que ellos puedan decir, o sea, lo que comentas, ¿no? De que en Estados Unidos tienen esta parte de las cámaras en sus uniformes, entonces que ahí hubiera esos elementos para decir, bueno, no había cámaras, pero pues la policía tenía este registro y pues se puede proceder, ¿no? Por ejemplo, también mencionarte que este resentimiento ya viene desde hechos anteriores. Por ejemplo, estoy leyendo acerca del desalojo violento en el campo de refugiados en París, por ejemplo. Después están las tres, el caso de Cédric Chouviat, no sé cómo se pronuncia, que fue en enero de 2020. Entonces, en general en el mundo existe ¿cómo decirlo? Una sensibilidad, ¿no? Una menor tolerancia, ¿no? Estamos actualmente en una época muy sensible, ¿no? Donde en el aspecto global se puede ver bastante desconfianza, ¿no? Y descontento político, ¿no? Se está viendo ahorita, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? Con el tema del Congreso y las protestas, que a propósito de eso el Congreso retiró ya el proyecto de ley del presupuesto público. Se vio aquí en el Perú, por ejemplo, que contábamos a los chicos que nos ven la semana pasada lo que estaba pasando aquí, y está pasando en Francia, lo arrastraron en Estados Unidos, en Colombia también hubo violencia policial. Entonces es un tema general que yo creo que Macron debería darse cuenta y analizar que en una sociedad tan sensible como la actual se debería buscar un equilibrio muy fino, ¿no?, entre las libertades que deben tener los policías y también las libertades y derechos de los policías, como también de los ciudadanos, ¿no? Y en ese tema, esa es la propuesta que yo te daría, ¿no? Que anden tanto los policías con cámaras
pero que se les restringe un poco el uso del estrangulamiento, por ejemplo, ¿no? Ah, y el tema de los sindicatos también, por ejemplo. Aquí en Perú particularmente, los policías no pueden sindicarse. Y según yo he estado leyendo, en Francia existen lo que son los sindicatos policiales. Entonces yo estaba pensando, por ejemplo, ¿qué pasaría si se eliminan los sindicatos policiales allá? ¿No? Porque en cierto modo ellos al ejercer el cuidado de la ciudad, etcétera, y depender, ¿no?, de los poderes allá, ¿no?, de las instituciones, debería plantearse un poco ese tema de los sindicatos, también las libertades de esos sindicatos, porque me estoy poniendo a pensar también en un supuesto de que la policía en resentimiento por normas que restrinjan su capacidad de ejecución de su ejercicio policial, de pronto se unen con los sindicatos y hagan huelgas. En el 75, aquí en el Perú, hubo una huelga policial que ocasionó que en todo el día hayan robado bancos, hayan saqueado supermercados, incendiaron plazas, etcétera, robaron las casas, etcétera, y nunca pasó nada. O sea, ese día quedó impune todo crimen. Entonces, habría que analizar bien ese tema. Aquí en Perú nosotros lo tomamos normal, el tema de que los policías no puedan sindicarse. Es más, los policías también lo tomaron no a bien, pero no dijeron nada, por así decirlo, ¿no? En cierto modo yo comentaba con algunos juristas, algunos abogados de mi país, que decían que hay cierta justificación en que no se sindiquen porque como ellos se dedican dependen netamente de lo que es el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, podría traer problemas de intereses cuando jurídico de nuestro país aquí en Perú. Entonces tendrían que hacer caso a lo que se les impone. Lo que pueden hacer es mediar mediante el ministro del Interior para poder hacer llegar sus necesidades, ¿no?, al gobierno, para que plantee proyectos de ley ante el Congreso para que se pueda mejorar el sistema policial, ¿no? Entonces, no sé si todas esas cosas estarán conversando en Francia. Sería bueno poder escuchar algunas ideas, ¿no?, quizás de lo que estarían planteando los ciudadanos, porque más allá de protestar también es dar ideas, etcétera, y que me pareció muy bueno el tema de que los policías, si bien no deberían recibir más beneficios que los ciudadanos, pero sí buscar un equilibrio, creo, porque la policía, por razón de fuerza, de arma y de uniforme, tienen más poder, más fuerza que el ciudadano. Bueno, Ramón nos decía que realmente no hay una como solución que se pueda proponer por parte de los ciudadanos, que porque se están violentando esta parte como de, pues, el derecho, ¿no?, a la libertad de expresión. Entonces, pues, cuando violentan tu derecho a la libertad de expresión, ¿qué es lo que puedes proponer, no? O sea, ya es bastante sensible y nos comenta que estás en lo correcto, que los casos de Adam y de Cedric son muy sensibles, que la violencia policial en Francia está muy relacionada casi siempre al racismo en la policía y en la sociedad francesa. Bueno, yo solo quiero hacer una intervención respecto a todo este tema. Y me parece que es obvio para todos el hecho de que si los policías no reprimieran, no usaran sus armas contra los ciudadanos, no lanzaran granadas o gas lacrimógeno, si no realizaran detenciones arbitrarias y actuaran con brutalidad, no habría esta necesidad de grabarlos o fotografiarlos directamente, no habría amenazas o agresiones en su contra, y sin embargo lo hacen. La población les teme y por su protección, cuando ven a un policía acercarse directamente a ellos, los graban, porque eso puede ser la única evidencia de que abusaron de sus derechos y aún así eso no garantiza sanciones contra ellos. Es muy lamentable que al darle un arma y las facultades para actuar cuando se considera en peligro la seguridad ciudadana a un ciudadano, estos se crean superiores, con la libertad de pisotearnos y violentarnos de muchas maneras. Eso es algo que no se puede tolerar y eso es algo que no puede continuar. Estas leyes arbitrarias que le dan poder a la policía para que la gente tenga miedo de protestar y exigirles a los presidentes lo que deben exigir, es lamentable. Ahora, las redes sociales permiten difundir lo que pasa en gran medida, pero antes no era así. Y en México y en muchas otras partes del mundo hubo actos brutales de represión policial y del ejército. Por eso es importante este espacio de charla política, porque los políticos hicieron que mucha gente
sintiera desdén por los asuntos políticos. O sea, se han encargado de que a los ciudadanos no les importe salir a votar o que tengan miedo de manifestarse. Han hecho que se tenga asco por la política. Y logrando esto, han modificado las leyes a su conveniencia para hacerse ricos, para entregar cada país, los recursos naturales, las personas, a los mejores empresarios. Y es algo que debe cambiar. O sea, debemos interesarnos por la política e involucrarnos en ella, porque solo así nuestra generación será capaz de llegar a los puestos públicos y empezar a cambiar las cosas, o al menos intentarlo. Gente como tú, como yo, que venimos del pueblo y que comprendemos las necesidades del pueblo. Y pues ese sería mi comentario. Hay una parte que mencionabas, que a veces los policías se sienten con más poder y que por eso a veces son muy violentos, ¿no? Entonces, en esta parte yo quisiera mencionar, buscando un equilibrio, que dentro de las protestas, por ejemplo, se puede percibir también organizaciones con intereses que buscan la violencia contra los policías para poder quizás desprestigiarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los videos siempre tienen que existir, porque no es que ahora existe y nosotros grabamos a los policías porque han empezado a ejercer violencia contra nosotros. Simplemente es tácito. El derecho de nosotros poder usar los videos está tácito y es un derecho fundamental, ¿no? De poder informar, de poder dar a conocer a la gente lo que pasa en el mundo. Y más bien, ¿no? Deberíamos usar estos recursos para nosotros poder mejorar a la sociedad, ¿no? En este sentido, por ejemplo, me refiero a que los protestantes también ejercen violencia, no solamente la policía. Ahora, el tema está en qué sentido, en que la policía tenga criterio a la hora de ejercer, ¿no? Su fuerza. Por ejemplo, en nuestra legislación se dice que la policía debe seguir a los protestantes a los costados, ¿no? Mientras están pacíficamente expresando, ¿no? Lo que ellos quieren. Pero cuando existe violencia, lo que debe hacer la policía es simplemente arrestarlo. O sea, te arresto, ellos son policías, tienen fuerza, tienen armamento, etcétera, te arrestan, te introducen, ¿no? Al vehículo, te llevan a la comisaría y que continúe la protesta. Porque en ese sentido, por ejemplo, ya siendo imparciales, también habría que invocar, ¿no? A la ciudadanía, ¿no? A las personas que ejercemos nuestro derecho de protesta, de también buscar una protesta quizás inteligente, no violenta, una protesta persuasiva, ¿no? Y buscar una solución evitando un conflicto, ¿no? Donde haya sangre, por así decirlo. Y debería ser usado como última ratio el sentido de la violencia, ¿no? Cuando ya no recibimos absolutamente ningún caso de parte del gobierno. Entonces, recién ahí, ¿no? Deberíamos ejercer la violencia. Y como te dije, a veces vivimos actualmente en una sociedad muy exaltada, ¿no? Muy sensible, muy pendiente ya y resentida de lo que pasa, que por cualquier cosa que suceda a lo mínimo ya ejercemos violencia en muchas ocasiones, ¿no? Y se ve siempre, o sea, cada vez que tú ves alguna noticia de violencia, siempre hubo algo. O es que agredió primero una persona, o es que primero las policías, en el sentido de hacerlos retroceder, los ciudadanos dijeron, no, quiero avanzar, y ahí empieza el choque. Entonces, hay que tratar de reformar un poco esas normas de cómo poder seguir las protestas, tanto los policías como los ciudadanos, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido yo creo que parte de precisamente de esto que comentaba, o sea, han pasado tantos años y los políticos le han quizá enseñado o han educado a la gente a que no les van a hacer caso, ¿no? Entonces, ya llegamos, yo creo que a ese punto, ya estamos llegando a esos puntos a esos puntos críticos en los que ya no estás dispuesto a sentarte a negociar, porque o tú como adulto ya llevas toda tu vida negociando y lo que le enseñas a los jóvenes es que lo que a ti te han enseñado es que el político no se va a sentar a dialogar contigo y entonces tú ya no tienes esta facilidad o ya no vas a tener esta facilidad de sentarte a dialogar. Y pues es esto, ¿no? O sea, estamos en ese punto en el que necesitamos a lo mejor ver en quién sí, a lo mejor y podríamos confiar en quién definitivamente no, ¿no? O sea, en qué partidos Sí. han demostrado que no son nada
fiables. Sí, y algo pequeño que quiero decirte para hacernos reflexionar a todos en general. En las elecciones que son con votos voluntarios, por ejemplo, la tasa de personas que van a sufragar es muy baja. Entonces, es muy baja, pero cuando nos tocan nuestros derechos, nos levantamos en armas, por así decirlo. Entonces, ahí hay una contradicción. Estamos también en una era de contradicción, en una era donde no nos interesamos por las cosas, pero cuando nos tocan recién nos movemos. Entonces, yo creo que en ese tema debemos cambiar, ¿no? Debemos mejorar. Entonces, si nosotros queremos tener un buen gobierno, tenemos que saber por quiénes vamos a votar, tenemos que valorar a la política a un nivel tan importante porque es la base fundamental del desarrollo de un país. Entonces, nosotros no vamos a votar. Digo, no voy a ir a votar porque todos son corruptos, todos son así, nadie sirve. Y fui indiferente a elegir a mi presidente. Y cuando empiezan al presidente y los gobernantes a hacer lo que quieren, decimos, no, entonces yo pregunto, a veces, ¿con qué derecho, digamos, vas a ir a protestar si ni siquiera te interesaste en decidir, ¿no?, el líder de tu país? Entonces, eres una persona muy yoísta, ¿no? Muy yo, y recién cuando me toquen me levanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, aunque están en su derecho de protestar, lo tendrían mucho mejor y sería con mucho mejor calidad moral si también ejercieran su derecho de sufragio, ¿no? Su derecho de sufragio que tienen. Entonces, y eso involucra también, pues, poder culturizarse, poder leer de la historia de su país, poder conocer a sus gobernantes, a sus candidatos, etcétera. Eso es lo que nos falta ahorita en esta generación, considero yo, ¿no? Porque se ve muy poco. Estoy seguro que en Francia o en México, si preguntamos a las personas sobre nuestro primer presidente o sobre hechos históricos que pasaron en nuestro país, quizás muy pocos van a conocer sobre la vasta historia de nuestros países, ¿no? En Francia y en México. Entonces, es un tema muy importante que hay que tratar en esta sociedad, ¿no?, actual. Víctor, ya por cuestiones de tiempo, ya para finalizar, vamos a leer el comentario de Ramón y si quisieras agregar algo, pues adelante. Ramón nos comenta que en el sentido de lo que tú dices, la protesta sin un conflicto entre los que protestan y la policía es solo algo ideal. Que claro, que podemos imaginar una situación pacífica donde, bueno, entre ellos, pero que en Francia la violencia policíaca ha sido siempre mucho más severa y peligrosa que la violencia de los manifestantes. Y yo creo que en general, ¿no? En todas las partes Sí, del mundo. en general se ve en todas las partes del mundo que siempre hay mucha más violencia de la policía que de los protestantes, ¿no? Y en general también se ocasiona a veces porque nosotros, o sea, es por sentido común. El ciudadano que protesta siente que la policía está con ventaja por las propias condiciones que tiene. Entonces el policía, consciente de sus condiciones, debería controlarse un poco más en el ejercicio, ¿no?, de sus potestades. Entonces, en ese sentido, sí, yo concuerdo con Ramón, ¿no? Y yendo por ese enfoque, yo plantearía que se reforme un poco el sentido del ejercicio de la fuerza de la policía en Francia, ¿no? En especial del tema del estrangulamiento y el tema del racismo, que son temas muy delicados actualmente en el mundo. El tema del racismo está muy delicado actualmente porque se ha tocado temas como George Floyd, por ejemplo, ahora este chico Michael Sackler en Francia, y ya, pues, esos serían los dos temas que mencionaría, ¿no?, que toquen en Francia en la Asamblea General, ¿no? El estrangulamiento y el tema del racismo. Bueno, pues nos ganó el tiempo. Víctor Hidalgo, te agradecemos mucho por habernos acompañado otra semana. Sí, muy, muy interesante todo y esperemos contribuir, pues, a mejorar, ¿no?, nuestra sociedad en el mundo. Ramón, again, thank you so much for being here with us tonight. Thank you for you. Thank you, Spanish. Victor. I understand Spanish, but I can't speak. Nice. Les agradecemos mucho a todos las personas que nos acompañaron esta noche. No se olviden que la próxima semana tenemos otro episodio de Política en 18, igual a las 8 de la noche. Y hasta entonces nos estamos viendo. Hasta luego.